Ya, buenos días. Bien, vamos a aprovechar esta reunión de esta mañana para hablar un poco más de electro, sobre todo de la parte de isquemia. Estas diapositivas que les voy a mostrar básicamente son diapositivas que enseñamos mucho a los residentes de cardiología, así que es un nivel un poquito más alto que el que habitualmente ya se les ha compartido, pero lo importante es que ustedes lo sepan aprovechar. Entonces, vamos a empezar. Aquí ustedes tienen el árbol que ya hemos evaluado varias veces. Las partes del electrocardiograma que también ya las hemos visto varias veces. Y esta diapositiva lo que intenta mostrar es la arteria coronaria de un perrito, ¿no? En el basal, miren cómo es. Aquí, en esta primera columna. Y luego se tapa la arteria por alguna circunstancia artificial. Y miren cómo el ST se empieza a elevar. El ST se empieza a elevar. A los 2 minutos se eleva más. Y luego cuando suelta la arteria, miren cómo todo vuelve a lo normal. 2 minutos después, el control ya está como el momento antes de la oclusión, ¿no? Entonces, para que ustedes vean cómo estos cambios son dinámicos, y cuando nosotros evaluamos el electrocardiograma, evaluamos justamente eso, evaluamos cambios dinámicos que nos muestran que la arteria está realmente ocluyéndose o de repente desocluyéndose según sucede a la naturaleza o el tratamiento que hayamos indicado al paciente. Estos esquemas de electrocardiogramas, de QRS, fundamentalmente es para mostrarnos aquí en la gráfica A cómo es realmente un ST completamente normal. Miren que el ST no es completamente recto, pero sí debe estar a la altura de la línea isoeléctrica. En B tenemos un infradesnivel marcado con pendiente negativa, es decir, un ST descendente, el cual claramente es isquémico o sugiere por lo menos que sea isquémico. Y en este contexto, electro de un paciente lo cataloga en pacientes de alto riesgo. Luego miramos C, y en C aparentemente todo bien, pero algo llama la atención. Es justamente que el ST está muy horizontalizado, está rectificado, está como que dibujado con regla y a la misma altura de la línea eléctrica. Pero doctor, eso es normal, usted me ha dicho que no es normal. Sí, pero cuando ustedes ven un electro de esta manera, hay que pensar que algo está pasando y lo probablemente asociado al cuadro clínico es que sea isquemia. Entonces, cuando uno tiene un electro así, hay que volver a tomar otro para ver cómo cambia y de repente nos podemos encontrar con sorpresas como elevación de CT tal cual aquí o esta de acá, ¿no? Que muestran alteraciones claramente del electrocardiograma. Esquemáticamente hablando, un ST normal, algo ascendente, un ST anormal rectificado, ¿no? Un ST todavía más anormal, súper rectificado, un ST que va además combinado con onda T negativa o con inicial negativización de la onda T, y luego ya una clara negativización de toda la onda T en las últimas dos esquemas, 5 y 6. Aquí nosotros miramos 1, prácticamente normal, 2, ST rectificado e incluso algo infradesnivelado, muchas veces pasa desapercibido. Luego un ST claramente infradesnivelado, claramente isquémico. En 4 y 5, un ST ascendente. Cuando uno mira un ST ascendente, mira un ST dudoso, un ST que no tiene mucha connotación isquémica, que hay que escribirlo, pero que en realidad
no hay que hacerle mucha atención y hay que ver si el síntoma del paciente es una angina típica o es una angina atípica. Cuando tenemos injuria subepicárdica, la injuria subepicárdica se manifiesta por elevación del segmento de ST. Ustedes ven ahí cómo se va elevando. Y aquí, si ustedes observan, hay un ST con concavidad superior en 2 y en 3. Y luego, cuando el ST está más arriba, la concavidad se vuelve inferior, ¿no? La forma de la curva ya no es hacia arriba, sino es hacia abajo, tanto en 4 como en 5. Esto es lo que se describe en los libros como el típico cambio del segmento de ST del infarto. Esto no se describe en el infarto, pero se dice que ocurre cuando el paciente tiene pericarditis. Los cambios de pericarditis son así como en silla de montar y los del infarto son de esta forma. Si quieren decirlo en las palabras que yo mencioné antes, los del infarto son con concavidad inferior y los del pericarditis son con concavidad superior. Sin embargo, recalco que hay que tener en cuenta que todos esos cambios son dinámicos y van ocurriendo conforme la injuria se va produciendo. Una vez que el paciente se necrosó, empieza a aparecer la onda Q, el segmento ST baja, la onda T, que puede estar negativa, se positiviza, y si la injuria es grande y la necrosis es amplia, se pierde todo músculo vivo, es decir, se amputa la onda R, ya no hay onda R y queda solamente una zona ausente de carga, que es lo que se dibuja como onda Q en el electrocardiograma. Lo mismo, la evolución del infarto, ¿no? Conforme se va elevando el ST, más miocardio se compromete, conforme empieza a bajar es que ya la isquemia va terminando, pero si es que no ha habido arteria abierta, se va necrosando el músculo y se va quedando la huella del infarto, ¿no? Después de semanas sigue más o menos igual y el ST recién empieza a bajar. El electro de un paciente a las 11 de la mañana, con ST elevado, el precordial es B1 a B3, el electro del mismo paciente 3 horas y media y un poco más después, ya con necrosis, ya con el ST menos alto y con camino a la formación de onda Q porque el músculo se ha perdido. IMA de cara anterior, entonces, tenemos aquí precordiales B1, B2, B3, B4, B5, B6, ST elevado de B1 a B4. ¿No? Y varias horas después, en las mismas precordiales muestran un ST con movimiento hacia arriba, pero con ausencia de onda R, es un QS que está acá. En ese contexto, esta no es una injuria subepicárdica, esto traduce que el paciente pueda estar haciendo una zona de disquinesia en el área del infarto. Disquinesia quiere decir movimiento anormal de la pared, y por eso se dibuja en el electro esa elevación falsa del segmento de ST. Infarto lateral, tenemos 2, 3 y ABF, ST elevado, y en B5, B6. ¿No? Se complica con arritmia, que tenemos pares ventriculares, aquí un episodio de una salva corta de taquicardia ventricular. Luego el paciente mejora, baja el ST, y la evolución está ahí. Este es otro tipo de infarto, ¿no? Donde tenemos 1, 2, 3, RLF, B1, B2, B3. Básicamente estamos hablando de una injuria endocárdica. Ahí tenemos ligero infranivel de ST, un infranivel más marcado en B3 y B4, que luego desaparece. En el siguiente control de electro ya no está. Infarto lateral, D1 y ABL, miren ST elevado, muy discreto, sutil, al ojo inexperto se puede pasar, pero ahí está. No se ve nada en B5 y B6, todo está aquí en D1 y ABL. Infarto inferior,
Infarto inferior se mira, como ustedes ya saben, en 2, D3 y ABF. Miren el ST elevado. No se olviden de evaluar infarto de ventrículo derecho e infarto de cara posterior cuando hay infarto inferior. Y entonces ustedes toman B3R, B4R y B5R para el ventrículo derecho y encuentran elevación de ST, como ustedes están viendo ahí. ST elevado en derivadas derechas frente a un infarto inferior es además infarto de ventrículo derecho. Es un electro característico. Miren ustedes, tiene onda Q, R, QR y QR en derivaciones de carga inferior, ¿no? Un poquito de infranivel en B6, con T isodifásica, y pareciera ser que hay un infarto antiguo de carga inferior, pareciera. Este es otro electro, ¿no? Habitualmente hay un ST elevado, B2, B3, B4, B5, B6, ¿no? ST elevado, pues eso es un electro probablemente de un paciente joven, de un paciente como ustedes, donde se ve mucha repolarización precoz, que es una variante normal con elevaciones funcionales del segmento ST. ¿Ya? Así que hay que mirar bien, para valorar bien la elevación del segmento ST, hay que mirar la edad del paciente, y sobre los 40 es que la elevación del ST se convierte en un parámetro mucho más importante. A ver, ¿y qué opinan de esta diapositiva? ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien quiere decir algo? Doctor, cuando las ondas T son profundamente invertidas y son anchas, ¿son las populares T cerebrales? No, estaba hablando y no me da cuenta que el micro estaba apagado. ¿Cómo así? Preguntaba. ¿Cómo es que las T negativas profundas son cerebrales? Tengo entendido que hay una asociación entre eventos, por ejemplo, del ACV, que cursan también con T invertidas. No sabría explicar el mecanismo exacto, pero existe el concepto de T cerebrales. Ok, si ustedes miran acá, estamos mirando T negativas en un paciente con isquemia, ¿no? Eso es lo que se ve en isquemia, cogiendo 3 derivadas como ejemplo. Pero cuando un paciente tiene ACV, existe, además de la negativización de la onda T, existe un alargamiento del intervalo QT. Entonces, ustedes la diferencia entre la línea de arriba y la línea del centro. Y finalmente, en la última línea, tenemos un paciente con cardiopatía hipertrófica apical, donde hay URS muy anchos con infranivel de CT y T negativa, pero esto es por la hipertrofia. Esto no es por ningún problema cerebral ni tampoco de isquemia aguda en el paciente. Pero esos son los escenarios que nosotros tenemos que mirar en el contexto de un paciente que llega con dolor de pecho. Es decir, si yo tengo un paciente de emergencia que llega con dolor de pecho y tengo un electro, tengo que mirar. ¿El dolor de pecho primero es coronario o no es coronario? ¿Es típico de angina, mejor dicho, o no es? Segundo, si el paciente me parece que tiene bajo riesgo de que tenga algún problema coronario y tengo un electro con estas ondas, tengo que ampliar mi información. ¿Ha tenido un ACV? ¿Tiene una cardiopatía hipertrófica? ¿Hay historia familiar de cardiopatía hipertrófica? Y entonces me empiezo ya a orientar hacia dónde va este electro. Doctor, una pregunta. Sí, En el último ejemplo, ¿evidenciaría hipertrofia ventricular derecha
¿O No, habla de hipertrofia izquierda, general? Izquierda. izquierda. Sí. Lo que pasa es que las cejas crecen desde muy temprano, pero todo es hipertrofia ventricular izquierda. Y esa es la parte teórica de la gráfica que hemos visto anterior, ¿no? En realidad, no hay que leerla. Un ejemplo de cómo se forma la depresión del segmento ST en la injuria subendocárdica, ¿no? El vector se dirige hacia la capa interna del ventrículo y por ello se observa infra el nivel del segmento ST. O cuando es epicárdica o transmural, más bien el vector viene hacia afuera y por eso es que se eleva el segmento ST. Un paciente con infarto ST elevado, inferior, 2, 3 y ABF, ¿no? Y que además cursa con infranivel de ST en B1, en ABL y en B2. No tenemos B1 ni B3, pero por lo menos en B2 se ve. Y en la evolución, regresa de ST a la línea de base, la onda Q, miren, se hace más profunda, ¿no? Y empieza a aparecer ondas Q más profundas y la normalización del resto del segmento ST. Entonces, este electro nos está mostrando un infarto inferior, pero también posterior, como ustedes ven acá. ¿Cómo veo lo veo en B2? El infranivel de B2 me marca el diagnóstico de infarto posterior, ¿no? Y no se olviden ustedes que hay que estar seguros que el infarto ST elevado posterior se evalúa en las derivaciones precordiales posteriores, que les dejé como tarea la vez pasada para que averigüen dónde se colocan las derivaciones. ¿Alguien revisó? ¿Alguien sabe? Mm, A sí, nivel doctor. de 3, doctor. ¿Cómo? A nivel de 3, doctor. ¿A nivel de qué? No entendí bien la última parte. D3. No, estamos hablando de las precordiales posteriores para evaluar el infarto de la cara posterior. ¿Dónde las ubico? ¿Dónde las coloco? Estoy con el paciente echado, probablemente, pues un infarto. Ya hice mi electrocardiograma estándar, es decir, el paciente está con 2 pulseras, 2 tobilleras, 4 cables ahí, más 6 chupones, cada uno con su cable, tiene 10 derivaciones conectadas. Y ya le hice un electrocardiograma estándar, que es el que ustedes están viendo, y ahora veo que B2 muestra un infranivel de ST, y la pregunta es entonces, ¿dónde pongo las derivadas? A ver, Sebastián primero y Miguel después. Bueno, doctor, las derivadas serían B7, 8 y 9 y se colocarían siguiendo el quinto espacio intercostal, particularmente B7 alrededor de la línea axilar posterior y B8 en la línea medioescapular posterior, está ahí, ¿no? Y B9 en la línea para vertebral. Muy bien, ¿qué dice Miguel? Sí, así es, doctor. Es 7, 8 y 9. Lo que yo leí también, y no sé si es correcto, es que el 7 se pone con el cable del 4, el 8 con el cable del 5 y el 9 con el cable del 6. Y a eso es una técnica. En realidad, aunque tú sepas qué cable usas para registrar las derivaciones, ya sabes cuál es cuál. Y como eso sale de la nomenclatura estándar, tienes que anotarlo cuando tomes el electro para que sepas tú mismo qué derivación es qué cosa y qué cable usaste. En realidad es indistinto que uses uno u otro cable, pero si hay una nomenclatura al respecto, honestamente desconozco. Pero al final, en la práctica es lo mismo. Tú puedes coger cable de B1 a B3 o de B4 a B6. Lo importante es que el chupón esté ubicado en el sitio correcto y sepas que si, por ejemplo, B4 va con el cable de B4 mismo, ¿no? En la posición B7, ya sabes que ese B7 en el papel va a salir como B4, pero es B7. Y así sucesivamente, ¿no? El B5 como B8 y el B6 como B9.
y se corre, porque ya solamente tienes que registrar esas últimas 3 derivadas, ya no todo el electrocardiograma estándar. Muy bien, seguimos. Otro ejemplo de otro infarto, ustedes están viendo que tiene ST elevado en B1, en ABL y en precordiales, ¿no? Desde B1 probablemente hasta B6. Y luego de la evolución baja el ST, la onda Q se hace más profunda, ¿no? Baja el segmento ST, la onda Q también se hace más profunda. Aquí se amputó completamente la onda R, ya no hay onda R, y solamente es un complejo QRS de forma QS. Todavía queda algo de R en B6, algo de músculo exacerbado. Cuando uno ve algo de R, dice algo de músculo exacerbado. Hay un par de cardiomyocitos que están ahí contrayéndose, ¿no? Y eso es lo que nos da el diagnóstico de infarto anterolateral. Muchas veces lo que se lee aquí de cambios recíprocos es que cuando uno tiene infarto inferior extenso, uno va a encontrar infranivel de ST en 2, 3 y ABF, como ustedes ven aquí. De 2 no se nota mucho, pero en D3 y ABF sí se ve. Y no es que estamos teniendo un infarto inferior, además, subendocárdico, no. Cuando uno tiene un infarto ST elevado, la zona, el área donde está elevándose el segmento ST es la que dice qué tipo de infarto es. El resto es porque la cara inferior está justo al frente de la cara anterior. Entonces, conforme se eleva el segmento ST en la cara anterior, se infranivela el segmento ST en la cara inferior. Y eso se llama cambios recíprocos, ¿no? Que van en correlación con el daño que ocurre hasta el siguiente. Esta diapositiva ya la han visto antes. A ver, ¿de qué se trata? ¿Alguien que explique? ¿Nadie? Sebastián, nuevamente. A ver. Bueno, doctor, la primera imagen, más bien la segunda, ¿no? Pero que es la que sí nos muestra patología, es el bloqueo de rama derecha. La morfología de orejas de conejo, que justamente representa ese segundo vector que el lado izquierdo manda, ese salto de onda Ajá, para desplazar el lado derecho. correcto. Y contrario al bajo, que es el bloqueo de rama izquierda, completo en este caso, no de fascículos, sino completo, la onda, bueno, la morfología de R mayúscula R', que también ¿no? representa el otro vector que manda desde el lado derecho, obviamente mal conducido porque no es tejido de conducción, para intentar reflorizar el lado izquierdo. Ya, perfecto. Entonces tenemos acá en primera línea normal, bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, ¿no? Onda R ancha y mellada o RR', pero mucho más marcado en B1 con el bloqueo de rama derecha, más la S ancha y empastada. Muy bien. Infarto del septum en un bloqueo de rama izquierda, ¿no? Puede dejar la huella marcada ahí de la necrosis. Ajá, aquí que ven.
¿Alguien dice algo? No se olviden que para leer un electro hay que mirar ritmo, frecuencia, si es sinusal o no es sinusal, cuánto mide la onda P, cuánto mide el PR, cuánto tiene el QRS, el eje del QRS, la altura del QRS, el ancho del QRS, el segmento de ST, la onda T y el intervalo QT, más o menos en ese orden. Cuando uno mira las cosas en ese orden, uno se va a dar cuenta de que algo pasa. Si uno lo mira diferente, se va a dar cuenta de que probablemente no pase nada, pero ahí están sus ojos y no lo ven. ¿Y alguien dijo algo? Doctor, ¿sería un infarto de cara anterior por B4 y B5? Tiene el QRS más ancho y el Ya, pero ahí hay una cosa clara, el diagnóstico es correcto. Ya la descripción no, porque no es que el QRS esté ancho, lo que pasa es que esto que ustedes ven ancho aquí, aparentemente ancho que aparece como si fuera parte del QRS en casi todas las vectoriales, en todas las derivadas en general, es el ST elevado. El QRS termina aquí, y luego es ST elevado. El QRS termina aquí y luego es ST elevado, ¿no? Entonces lo que tenemos ahí es justamente un infarto de cara anteroseptal, o perdón, anterolateral, que confabula un infarto anterior extenso, ¿no? Ahí está la descripción. Ok, siguiente. Y además la diapositiva dice que hay cambios recíprocos, porque entra el nivel de CT en 3 y en F fundamentalmente, ¿no? Ajá. Y aquí para diferenciar lo que les decía antes, ¿no? Lo de la pericarditis aguda. De 3 a BF, miren cómo se eleva el ST en silla de montar, pero lo que tienen que saber ustedes es que en pericarditis aguda hay una elevación difusa del segmento ST en casi todas las 12 derivaciones. No hay un patrón de infarto que correlacione con una arteria. No hay. No se puede elevar inferior, lateral y anterior porque significa que se han tapado 2 o 3 arterias. En cambio, cuando se eleva un territorio, es más probable que se sea un infarto. Y a veces los ST se pueden elevar así, como en silla de montar, o ir de frente a la otra forma, como les he mostrado, ¿no? De acuerdo, eso es una pericarditis en este contexto. Y aquí para que vean algunos cambios además, ¿no? En la pericarditis hay difusa elevación del segmento ST, que es lo que acabo de decir. Miren los puntos rojos, el ST está elevado en casi todas las derivadas, ¿no? Y además puede acompañarse de una depresión del segmento PR, que es esta línea que está acá entre la onda P y el QRS, ¿no? Depresión del segmento PR. Pero también hay un cuadro clínico que puede presentarse de manera muy similar. Mucho joven va a la emergencia con dolor de pecho, le toma un electro y sale de aquí abajo. Y ven, ese elevado, el intensista te llama corriendo, es un doctor. Un chico de 25 años, eso se llama repolarización precoz. Obviamente hay que hacer los descartes. Hay que decir, ya, esa es una... El doctor Rey me dijo de repolarización precoz. Hay que estar seguros que se trata de una vida, hay que demostrar que no es un infarto. La pericarditis también evoluciona en el tiempo, así como el infarto. Entonces tenemos estadio 1, estadio 2 baja, estadio 3, la onda T también se invierte, y ya hacia el estadio 4 vuelve a ser normal. Aquí que ven. Un bloqueo de rama derecha, doctor. Explícame. Se evidencia sobre todo en B1.
en B1 y bueno, solo en eso lo veo, pero no estoy segura. Honestamente no veo bloqueo de rama derecha. El QRS no es tan ancho, tiene 2 milímetros de anchura el complejo QRS. ¿Infarto? ¿Cómo? Doctor, esa sería una pericarditis por la forma cóncava que tiene en 2, 3 y ABF. No sé. Doctor, en este caso sí hay un patrón de compromiso de una arteria, particularmente cara inferior. 2, 3 y AVF son de la cara inferior. Y hay cambios recíprocos en B1 y AVL. Esto es un infarto. Lo curioso es que es extenso, porque está en la cara inferior y la cara, parte de la cara anterior y lateral también. A ver, ¿alguna última opinión? Sí, doctor, también se han puesto los electrodos del lado derecho por esa nomenclatura B1R hasta B6R. Esta observación es el comentario más importante de este argumento. A ver, veamos. D1, infradesnivel de ST. D2, supradesnivel de ST. D3, supradesnivel de ST. ABR, sin cambios. ABL, infradesnivel de ST, muy parecido a D1. ABF, supradesnivel de ST, tal cual D2 y D3. Y si paramos ahí, para hacer una pausa, hasta el momento tenemos infarto inferior, ¿no? Acuérdense que 2, 3 y ABF evalúan cara inferior. No hay supra en D1, no hay en ABL, por lo tanto, se aleja pericarditis. No digo que se descarta completamente, pero se aleja. En este electro en particular, al parecer, quien toma el registro, lo que hace es, de una vez, colocar las precordiales hacia el lado derecho. B1R, B2R, B3R, B4R, B5R, B6R. ¿No? Y yo diría que hay un error, pero veamos qué nos muestra. B2R, B3R, B4R, B5R y B6R nos está mostrando elevación de ST. Significa que esas derivadas están evaluando el ventrículo derecho y nos están mostrando un ST elevado. Más el infarto inferior, que yo les dije, cuando un paciente tiene infarto de cara inferior, hay que buscar infarto del ventrículo derecho, pues pareciera ser que este electrocardiograma del paciente representa que tiene infarto inferior y además del ventrículo derecho. Pero ¿cuál es el error que comenté? A ver si alguien lo detecta. ¿Cuál es el error en el electro, en su forma de estar hecho? Doctor, ¿sería haber puesto B1R porque B1 ya va en el lado derecho? Correcto. Ni B1R ni B2R. Esa denominación es incorrecta porque B1R, no sé si el autor habrá puesto B1R del otro lado, pero normalmente B1 y B2, si quitamos las R's, B1 recordamos está en el cuarto espacio intercostal derecho, línea paraesternal derecha, y B2 está en el cuarto espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal izquierda. Si yo pongo B1R y B2R, significa que he invertido esta posición, que no tiene sentido porque va a ser la misma, no va a cambiar. Es decir, el B1 y B2 no van a cambiar. Ya sea que yo los ponga el uno del otro lado, al final me van a registrar lo mismo. Entonces sí tiene sentido poner B3R, B4R y B5R, porque esas derivadas sí van hacia el lado derecho, no van hacia la izquierda, ¿no? Y el B4R va, al igual que el B4 normal, en la línea medio clavicular, quinto espacio intercostal, pero en este caso, como es R, al lado derecho. El B3R iría en el punto medio de la línea que une B4 y B1 sería, ¿no? En la teoría, cuando ponemos todo a la izquierda, el B3 va en la línea, en el punto medio de la línea que une B2 con B4.
Pero como estamos yéndonos para el lado derecho, y al lado derecho está B1, el B2R sería, perdón, el B3R sería la línea que une B1 con B4R, y luego B5R y B6R, ¿no? Pero entonces ya tenemos infarto inferior, ¿no? 2, 3 ABF e infarto del ventrículo derecho. ¿Hay algo más? Ya describimos el error, pero ¿hay algo más? La respuesta es sí. Si nosotros tenemos B1 infradesnivelado, este paciente me está traduciendo infarto de cara posterior. O sea, la conclusión final de este electro es que tenemos un infarto inferior posterior y de ventrículo derecho. ¿De acuerdo? Cuando ustedes vean la indicación, la ilustración, no va a hablar del ventrículo posterior, se han olvidado de la pared posterior. Solamente habla del infarto inferior y del ventrículo derecho. A ver, aquí qué vemos. ¿Alguna idea? Doctor, ¿hay Claro, elevación del segmento ST en la cara inferior y cambios recíprocos en B1, B2, B3? Perdón, no lo escuché. ¿Cómo es? Ahí va. Sería infarto de cara inferior porque hay elevación del ST en B2, B3, ABF y Ya, de acuerdo. cambios recíprocos en B2, B3. Ah, ahí sí no son cambios recíprocos. Hay un poco de infranivel en B1, B2, que en todo Ujú. caso, en presencia de infarto inferior, estamos hablando de infarto posterior ya. Ah, ok, Pero ok. además, ¿qué más hay? Cuando ustedes vean esta morfología de ST que se quiere elevar con T negativa, ST que se quiere elevar con T negativa, estamos hablando de, además, infarto lateral. Entonces tenemos infarto ínfero, póstero y lateral. ¿Eso existe? Sí, cuando se incluye la circunfleja proximal, en el caso de una coronaria izquierda dominante, estos cambios se pueden ver y una sola arteria explica estos cambios. Nuevamente, no hay elevación difusa de segmento ST, pero sí hay compromiso de muchas derivadas que hablan de que este paciente está teniendo un infarto grande. Entonces, ahí está, infarto posterolateral, ¿no es cierto? Donde vemos esos cambios que hemos conversado. Cambios del segmento ST, B1, B2, B3, B4, infranivel de ST, mayor infranivel de ST, ¿no? En un probablemente infarto con ST no elevado. Ajá, a ver qué ven acá. Es un electro interesante.
¿Alguien dice algo? Doctor, es un infarto de cara inferior y también lateral por las derivadas 2, 3, ABF, de la B3 hasta la B5, hasta podría considerarse B6 porque la onda T también está un poquito alterada. A ver, tengo D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, ¿no? En la primera línea, una discreta inversión de onda T en ABL y nada más. En las precordiales tengo B1, B2 hasta B6, donde veo QS en B1, QS en B2, QS en B3, QS en B4, y pobre R en B5 y R chiquita en B6. ¿No? ¿Y qué quiere decir la última línea que ustedes ven acá? ¿Alguna cosa en particular? ¿Por qué dice 5B1, 5B2, 5B3, 5B4, 5B6? ¿Tiene que ver con el voltaje, doctor, que se ha modificado? ¿Cómo? Con el voltaje al que está calibrado el lector que se ha modificado. No es el voltaje. Ok, a ver. Este paciente es un paciente delgado, flaco, alto. ¿Cómo se le llaman a esos pacientes? Por su constitución Leptosómicos. anatómica, lectosómico, correcto. Entonces, los pacientes habitualmente de esa connotación tienen un corazón pendular. Significa que su corazón no está muy horizontalizado en el tórax, sino más bien está casi verticalizado. Eso significa que su corazón está más caído de las posiciones habituales anatómicas. Y entonces, ¿qué se hizo? Se puso las precordiales donde siempre, aquí arriba, pero luego se optó por poner las precordiales un espacio intercostal más abajo en cada una. Como B1 y B2 están en B4, pues acá se les pone en B5, por eso dice 5B. Pero luego se sigue simplemente el nombre, porque todas se corren un espacio hacia abajo, están en el sexto espacio intercostal. ¿Y qué pasa? Aparece la onda R. Y todo es anatómico, entonces el paciente no tiene un infarto, como pareciera ser que aquí uno puede deducir. No es así. En este contexto, entonces, acá tenemos un electro de un paciente que aparentemente pudiera haberse diagnosticado de infarto, pero no es un simplemente paciente normal.
A ver, ahí está. Paciente con enfisema. Y eso explica esas alteraciones aparentes. Acá que ven. Y es un electro clásico de una patología clásica también que se pregunta. Aunque les comento de que si bien el electro cuando se ve es clásico, no es tan frecuente encontrarlo. Doctor, ¿es el electro del síndrome de Brugada? ¿Cómo? ¿El síndrome de Brugada? No, no es. A ver, este es un electro que muestra D3 con onda Q y T negativa en D3, ABR normal, ABL normal, ABF con onda Q. Hasta ahí pareciera infarto inferior. Y luego tenemos QSM1, QSM2, pareciera infarto septal, con pobre R en B3, B4 y una R ya mejor, más aceptable en B5, B6. Si nosotros miramos el electro fríamente, diríamos una necrosis inferior antigua y un infarto septal antiguo, al parecer. ¿No? Pero uno ha leído en los libros muchas veces que a veces hay una asociación que se llama onda S en D1, onda S en D1, Q en D3 y T negativa en D3. Cuando uno encuentra este trío, S en D1, Q en 3 y T negativa en 3, corresponde a un tema. ¿Alguien sabe? Embolia pulmonar, doctor. Embolia pulmonar. Correcto. El signo de McKean-White, de la sobrecarga ventricular. Exacto. Secundaria embolia pulmonar, pero ojo, como les dije, se ve solamente en el 15% de pacientes con TEP masivo. No todo paciente con TEP va a tener estos cambios. Los pacientes con TEP habitualmente tienen taquicardia sinusal, pueden a veces hacer bloqueo de rama derecha, pero no necesariamente vamos a encontrar esos cambios clásicos que los libros describen y que son parte de preguntas de exámenes, pero no es lo frecuente. Es clásico, pero no es frecuente, les comenté de comienzo. ¿De acuerdo? Listo. Entonces simula infarto anterior, simula infarto inferior y con estos hallazgos uno puede, si es que lo encontramos, hay que buscarlo. Si no lo encontramos, pues no hay nada. A ver, ¿cuánto nos falta?
Vamos a la mitad más o menos. Vamos a ir un poquito más rápido, ¿ya? Entonces, este es un electro de un paciente que tiene, perdón. Doctor, ¿podría repetir el McGene White nuevamente, por favor? Para tomarle captura. ¿Quieres ver el electro anterior? Sí, el ¿Este? McGene White. No, el de la sobrecarga. Ese. ¿Pero qué parte quieres que repita? Ah, no, doctor, era solamente para tomarle captura. Solo he visto uno, este es uno bueno también. Ahí está. Muchas Ya gracias. está entonces. Listo. Bloqueo de rama derecha en presencia de infarto anterior. Miren, 1, 2 y 3 con S elevado hasta B4 inclusive. ¿Y por qué bloqueo de rama derecha? Porque la primera onda R, la primera orejita del conejo se amputó porque se infartó y queda la segunda orejita del conejo. ¿No? Un bloqueo de rama izquierda, onda R ancha y mellada en D1, US en B1, B2, onda R ancha y mellada en B5, B6. Igual aquí. Y además, S elevado en 2, 3 y AB. Necrosis inferior, US en D2, pobre R en D3, pobre R en ABF, micro R en B1, micro R en B2, micro R en B3, micro R en B4. Habla de, no necesariamente de un infarto grande porque hay músculo sobreviviente, pero sí habla de que hay pérdida de masa muscular, pérdida de fuerzas. Infarto ha habido, pero no todos se han necrosado menos mal, ¿no? Y va además con un bloqueo de rama izquierda, ¿no? Yo creo que hasta ahí podemos parar. Las referencias de este archivo están aquí, que salieron publicadas ya hace algunos buenos años, pero que aún siguen vigentes, ¿no? Y luego, si tenemos todavía un tiempo, si hay que recuperar la clase del otro día, tenemos material, aquí tenemos como 50 electros para hacer ejercicio e ir mirando qué cosa es lo que tienen. Con una breve historia ahí arriba, como ustedes ven, y la podemos conversar. Ya tendré que hacer alguna noche de tranquilidad para poder conversarlas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Doctor, en todo caso, ¿esa recuperación la haríamos este jueves o fin de semana? Creo que fin de semana va a ser más factible, hasta sábado, porque el domingo salgo de viaje. Ah, ya, doctor. ¿Ya? Entonces, ya, yo de todas maneras les hago un censo, hacemos un consenso con mis compañeros, más o menos a qué hora, entonces el sábado, o ya si no, Ya. no sé. Perfecto, Miguel. Estamos en contacto. Hablamos. Doctor, Gracias. doctor, una cosa Dime. más, perdón. Escucho, Eh, escucho. ¿Podrá también compartirnos las diapositivas de los cursillos de los últimos temas? Ya, ok. Las comparto luego. Sí, doctor, muchas gracias. Ya, muy bien. Listo, doctor. Hasta luego. Hasta luego, cuídense. Nos vamos conversando. Chao.